Gramática de supervivencia. El sustantivo. En este video vamos a saber qué es el sustantivo, qué función cumple dentro de la oración, cómo se clasifica, algunas flexiones o cambios que sufre el sustantivo en su estructura y precauciones que debemos tener a la hora de escribir. ¿Qué es el sustantivo? Es una clase de palabra que nombra a los seres o entidades, personas, animales, cosas, sean concretas, abstractas o imaginarias. Son palabras variables, es decir, que presentan algunos cambios que en adelante llamaremos flexiones. Algunos ejemplos de sustantivos podemos observarlos en las siguientes imágenes. En la primera imagen encontramos a una persona, que bien puede llamarse personaje, Pablo, José o abogado. En la segunda imagen vemos a un animal, que también podemos llamar perro, mascota, Lazy, Bruno, amigo. En la tercera imagen encontramos un cuaderno, que también podemos denominar agenda, libro, manual, diario. Y en la cuarta imagen encontramos un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo vemos entusiasmo, trabajo en equipo, colaboración, atención, concentración. ¿Qué función cumple dentro de la oración el sustantivo? Veamos. El sustantivo lo podemos encontrar en la forma de sujeto, como oposición o como complemento. En la frase Camilo va todos los días al parque, vemos que Camilo es el sujeto, es decir, es el protagonista de la oración. Como aposición, una aposición es una explicación o aclaración que se hace dentro de una oración. En la frase Camilo, el futbolista, va todos los días al parque, subrayamos la palabra futbolista porque es un sustantivo y está aclarando algo sobre Camilo. Y también podemos ver que el sustantivo funciona como complemento. Camilo va todos los días al parque. Días y parque son dos sustantivos que también ocupan ese lugar en la oración, lo que quiere decir que sustantivo no es igual a sujeto, porque es solo una de las funciones que cumple el sustantivo en la oración. Veamos ahora la clasificación de los sustantivos. Estos pueden ser concretos o abstractos. Los concretos pueden ser comunes o propios. Esos sustantivos comunes pueden ser incontables o contables. Y los sustantivos contables pueden encontrarse en formas individuales o colectivas. Estudiemos uno por uno. Los sustantivos concretos son aquellos que se pueden percibir por medio de los sentidos, de cualquiera de los 5 sentidos. Vemos aquí animales, una bota, una señora, que bien puede ser una señorita, una actriz, una artista, una presentadora, una modelo. Vemos un conejo, espejo y planta. Abstractos. Son ideas, conceptos, sentimientos, es decir, que se perciben únicamente mediante el pensamiento. El amor, los días de la semana, los meses del año, las fiestas como Halloween, son conceptos que hemos creado como humanidad, pero que no podemos verlas, ni sentirlas, ni tocarlas, sino que son percepciones o concepciones que hemos logrado a través de nuestra forma de pensar y de nombrar el mundo. Los sustantivos comunes son seres u objetos de una misma especie que tienen características comunes, es decir, que no sobresalen en un grupo específico. Tenemos como ejemplos carro, hombre, continente, casa, planta, perro, pero si ves a tu alrededor, también podemos encontrar muchos otros sustantivos comunes como árbol, pared, techo, piso, cobija, chaqueta, camisa, zapatos. Todos son sustantivos comunes porque no se destacan dentro de una misma especie. De otro lado tenemos los sustantivos propios. Estos sustantivos identifican un nombre en particular. Aquí sí se distinguen de otros de la misma especie. No hablamos de una persona, sino de Efraín. No hablamos de cualquier casa, sino la casa de Nariño. No hablamos de cualquier mascota, sino de Lucas. No hablamos de cualquier carro, sino de Mazda. No hablamos de cualquier continente, hablamos de América. Y no hablamos de cualquier planta o cualquier flor, sino de Orquídea Cattleya, con un nombre específico que destaca entre los demás seres de la misma especie. Algo muy importante
dentro de los sustantivos propios es que no podemos olvidar la mayúscula inicial. Eso es lo que los distingue principalmente de los sustantivos comunes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Su nombre ya nos da pistas. Contable se refiere a entidades que se pueden contar, es decir, que están representadas por unidades independientes y son susceptibles a un cálculo fácil. Por ejemplo, encontramos en las imágenes 2 gatos, encontramos 4 carros, encontramos unas prendas de vestir, 9 en total, y encontramos 6 maras. Dentro de los sustantivos incontables podemos hacer referencia a entidades que no se pueden contar por sí mismas, sino que necesitamos una medida para facilitar ese conteo. El agua es una de ellas, no podemos contar el agua. En todo caso podremos contar las botellas de agua, las bolsas de agua, los litros de agua, es decir, tenemos que traspasar a otra medida para facilitar su conteo. Lo mismo con la harina, el azúcar. En la última imagen podemos encontrar varios sustantivos incontables, como la arena del mar, como el mar y como las nubes. Y si nos vamos a este mismo escenario por la noche encontraremos las estrellas, que tampoco se pueden contar. Ahora vamos a estudiar los sustantivos individuales y colectivos. Individual, como su nombre lo indica, se refiere a un individuo. Vemos el árbol, el soldado, la persona, un individuo de una especie cualquiera. Encontramos de otro lado los sustantivos colectivos, que es un sustantivo que contiene en sí mismo varios elementos, pero que se expresa en singular. Arboleda significa un conjunto de árboles. Ejército, que también hace mención a un grupo de soldados. Muchedumbre, que hace mención a mucha gente. Como lo mencionamos al inicio del video, el sustantivo tiene algunas flexiones. Las más relevantes en el sustantivo son el género y el número. El género hace referencia al femenino, al masculino y a otros dos que no son tan mencionados, pero que también existen y los debemos tener en cuenta, el género epiceno y el género ambiguo. Y el número solamente encontramos dos variaciones, singular y plural. En esta gráfica podemos ver algunos ejemplos sobre el género. En el caso de femenino podemos encontrar gata, enfermera, abuela, gallina. Estos femeninos son fáciles de detectar ya que los puedo acompañar con algún artículo en femenino y eso me da la confirmación de que son o de que pertenecen a este género. La gata, la enfermera, la abuela, la gallina. En el caso del género masculino podemos hacer el mismo ejercicio. El gato, el enfermero, el abuelo, el gallo. Ahora, vemos que del género epiceno es el avestruz. Epiceno porque nosotros no sabemos si es macho o hembra. Simplemente decimos el avestruz. Y si quiero hacer referencia al macho, digo avestruz macho. Y si quiero hacer referencia a la hembra, digo avestruz hembra. En el caso del género ambiguo, yo puedo encontrar la palabra mar. Y puedo decir el mar o la mar, dependiendo de la intención y dependiendo del lugar en el que me encuentre. Modos de expresar el género. En nombres de personas y animales, muchos nombres masculinos terminados en o, e o consonante forman el femenino con la vocal a. Encontramos algunos ejemplos: novio, novia, infante, infanta, león, leona y otros más. En el segundo recuadro vemos que hay otras formas de hacerlo. No todos cumplen esa regla general. Hay algunos sustantivos que forman el femenino acudiendo a terminaciones como esa, isa, ina o is. Veamos algunos ejemplos: conde, condesa, héroe, heroína, sacerdote, sacerdotisa, actor, actriz. Otros más, por ejemplo, gallo, gallina, poeta, poetisa, emperador, emperatriz. De otro lado encontramos los heterónimos. El prefijo hetero significa diferente.
Algunos sustantivos usan palabras totalmente distintas para diferenciar el género. Mamá, papá, macho, hembra, marido, mujer, yerno, nuera, vaca, toro. Y finalmente encontramos los que son de género común, que son sustantivos que no varían en cuanto al género. Este se diferencia gracias al determinante. Por ejemplo, si quiero hacer referencia a un testigo y decir que es un hombre, digo el testigo. Y si quiero referirme a ese testigo como una mujer, digo la testigo. Lo mismo sucede en los siguientes ejemplos. Este joven, esta joven. Aquel periodista, aquella periodista. Dicho protagonista, dicha protagonista. El determinante es el que me da luz acerca de qué género tiene esa persona. Haciendo énfasis en los otros dos géneros que, como lo dije antes, no son tan reconocidos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El género epiceno no hace distinción entre macho o hembra, pero eso no quiere decir que sea excluyente, solo que esa palabra adoptó un género, pero incluye dentro de sí al macho y a la hembra de la especie. Veamos algunos ejemplos. La víctima, el personaje, la autoridad, el tiburón. En el género ambiguo podemos resaltar que no hay un género predominante. Los determinantes se pueden trabajar de forma indistinta. Generalmente, esas modificaciones surgen en el lenguaje coloquial o en el uso no culto de la lengua. Veamos algunos ejemplos. El mar, la mar. El azúcar, la azúcar. El sartén, la sartén. El número de los sustantivos. En gramática solo hay dos números, el singular y el plural. Singular se refiere a un solo ente, sea persona, animal, cosa, abstracta, concreta, real o imaginaria. El plural hace referencia a dos o más entidades. Vamos a ver algunas reglas para pluralizar los sustantivos. Las palabras que terminan en vocal no acentuada se les añade una S. Vemos en los ejemplos que estas palabras terminan en vocal, pera, mango, cama, calle, pero que la acentuación no va en esa sílaba. Quiere decir que simplemente le añadimos la S y nos queda peras, mangos, camas, calles. Las palabras que terminan en E tónica se añade S. Y aquí quiero aclarar que la E tónica no siempre debe ser una E tildada. Entonces, en el ejemplo encontramos café, carné, chimpancé. Se les añade la S y nos queda cafés, carnés, chimpancés. Lo mismo podría pasar con pie, que no se tilda, pero simplemente se le añade la S. También es una E tónica. Pies. Palabras que terminan en consonante se les añade S. Por ejemplo, comedor, sal, ratón, camión. Todas terminan en una consonante y se les debe añadir ES. Comedores, sales, ratones, camiones. A las palabras terminadas en Z se les sustituye esta por la C y se les añade ES. Tal es el caso de lápiz, perdiz, pez, voz. Cuando las vamos a pluralizar, encontramos lápices, perdices, peces, voces. Las palabras terminadas en Y se añade ES, como ley, rey, buey, ay. Se les añade ES y nos queda leyes, reyes, bueyes y ayes. De otro lado, las palabras terminadas en vocal acentuada se les añade ES, por ejemplo, rubí, tabú, bambú. Al pluralizarlas, se convierten en rubíes, tabúes, bambúes y conservan la acentuación. Algunas excepciones de estas reglas son las siguientes. Las palabras terminadas en S, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esas palabras se dejan tal y como están y solamente cambiarían los determinantes que las acompañan. Veamos el ejemplo. El lunes, los lunes. Una excepción a la regla de la vocal acentuada sería mamá y papá, que al pluralizarlas nos quedan mamás y papás, y no como la regla lo diría, mamáes y papáes. Hay algunas palabras que son de origen extranjero.
Estas palabras tienen algunas variaciones que tal vez no obedezcan a las reglas anteriores, pero que sí debemos tener en cuenta. Por ejemplo, jet, jets. Samurai, samuráis. Gay, gays. Modem, modems. Existen también palabras que solo se utilizan en plural, como creces, víveres, exequias. En el caso de los sustantivos compuestos, como célula madre, lo que debemos hacer es pluralizar la primera palabra. Células, madre. Coche cama, coches cama. Hora pico, horas pico. Un error que comúnmente vemos en la sociedad es que pluralizan las dos palabras. Algunas precauciones que debemos tener. No te confundas. Otras clases de palabras como los adjetivos, los verbos, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones pueden sustantivarse, es decir, pueden cumplir su función en la oración. Observa algunos ejemplos. La trabajadora salió a las 6. Trabajadora es un adjetivo y en este caso está cumpliendo la función del sustantivo, está cumpliendo la función del sujeto dentro de la oración. Dormir es bueno para la salud. Dormir es un verbo y está aquí conjugado en infinitivo. En este caso también está cumpliendo la función de sujeto dentro de la oración, se está sustantivando. Los contras son superiores a los beneficios. Contra es una preposición y al acompañarla de un artículo como los, la estamos sustantivando. Solo importan el aquí y el ahora. Esos son los dos protagonistas de nuestra oración. También están acompañados de un artículo, en este caso el, y son adverbios que se han sustantivado. No conozco el porqué de su actitud. Ese porqué va pegado y va con tilde. Y en este caso puede ser reemplazado por la palabra razón. Es una conjunción que se está sustantivando. Otro tipo de flexiones en los sustantivos son los aumentativos, diminutivos y despectivos. Indican aumento, disminución, burla o desprecio. Veamos algunos ejemplos. Con respecto a los aumentativos, perrazo, librote, comidaza, cucharota, son palabras que con las modificaciones nos están indicando un tamaño mayor. De otro lado, dibujito, guitarrita, florecilla, galletica, mujercita, zapatico, nos están indicando un tamaño disminuido. Y en cuanto a los sustantivos despectivos, encontramos gentuza, papelucho, mujerzuela, revistucha. Vemos en estos casos que el sufijo modifica el significado de las palabras. También encontramos dentro de los sustantivos formas simples, derivadas y compuestas. Los sustantivos simples están formados por una palabra primitiva, no tienen ninguna modificación. Vemos el ejemplo de azúcar, pan, vino, director. Sustantivos derivados poseen partículas que se adicionan a las formas simples. Esas partículas pueden ir adelante o pueden ir atrás. Veamos algunos ejemplos. Azucarero, panadería, vinoteca, subdirector. De otro lado, los sustantivos compuestos están formados por dos o más palabras, no necesariamente sustantivos y no necesariamente van juntas. Bienestar, guardaespaldas, mediodía, ciudad, dormitorio. Debemos tener mucho cuidado porque hay que saber qué palabras van juntas y qué palabras no van juntas. Dentro del estudio de los sustantivos es muy importante conocer la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Según el pequeño Larousse, la concordancia es la correspondencia o conformidad de una cosa con otra. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras deben articularse, estar de acuerdo en todo sentido para garantizar cohesión. ¿Qué debemos tener en cuenta para cumplir con esta regla de concordancia? El género y el número principalmente. Veamos ejemplos de concordancia. Los carros rojos. Son tres palabras que se encuentran en masculino y en plural. Los es un determinante, carros es un sustantivo, rojos es un adjetivo. De igual forma vamos a ver la maleta roja, determinante, sustantivo, adjetivo, tres palabras que están en femenino y en singular. La maravillosa familia, determinante, adjetivo, sustantivo, son tres palabras que están en femenino y en singular. No debemos olvidar que familia es un sustantivo colectivo, es decir, contiene en sí misma varios individuos. Sin embargo, se expresa en singular y las palabras que le acompañan, es decir, los determinantes, los adjetivos y cualquier otra palabra que le acompañe, también debe cumplir esta regla, también debe expresarse en singular.
En el archivo adjunto en PDF puedes encontrar un ejercicio para que practiques lo aprendido y muchas páginas web si quieres profundizar sobre el tema.